Y bueno, ya estoy de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Expectativa Noticias, le agradezco mucho el favor de su atención y bueno, pues ya está con nosotros Eleodoro Juárez González, el licenciado Eleodoro Juárez González, que como usted ya bien lo conoce, es presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy conferencista y también colaborador de este espacio informativo de Expectativa Noticias. Y bueno, pues como todos los jueves lo recibo con mucho gusto, licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Hugo, muy bien, como gracias todos a Dios. Los martes y jueves. Martes y jueves, casi no le hemos fallado a ninguno. Qué bueno que siga así el ritmo que nos ha demostrado durante ya pues varios meses. La constancia. La constancia, exactamente, porque bueno, hay temas muy interesantes que platicamos todos los martes y jueves y bueno, pues hoy no es la excepción porque hay dos asuntos importantes. El primero de ellos pues es la condonación de los impuestos que le fueron dispensados o perdonados o condonados, es la palabra correcta, la condonación, ¿sí? Que les pues fueron, sí, puede llamarse que les así. fueron pues prácticamente exención de impuestos, pues reconocidos empresarios e incluso a políticos, y entre los políticos se encuentran Ana Gabriela Guevara, esta medallista olímpica que fue mejor atleta que funcionario público. Se ha visto envuelta en varios escándalos y bueno, pues ahora en otro más, en esto del perdón de los impuestos, que a muchos mexicanos pues no se nos da eso, pero a ellos sí. Y también Jacob Polemski, que es la líder nacional en estos momentos del partido Morena, Movimiento de Reconstrucción o de Regeneración Nacional, que también le fueron perdonados algo así como 16 millones de pesos. Ellos dicen que no se dieron cuenta, que es culpa de sus contadores, y bueno, pues ahí está el tema. El jefe Diego Fernández de Ceballos, que también le perdonaron pues una gran cantidad de recursos económicos con los impuestos que se tienen que pagar, pero bueno, ellos no, ellos son de la clase alta política importante, y bueno, pues a ellos no les llega la cortadora en este asunto de hacer justicia con los pagos que se tiene que hacer del impuesto al valor agregado, el IVA. Bueno, este es un tema, y el otro pues es que hoy desfiló por las calles de Ciudad Juárez y de gran parte del país el ejército mexicano, miembros de la quinta zona militar aquí en Ciudad Juárez. Bueno, pues tuvieron un desfile, una demostración de su fuerza militar, de su presencia militar. Y bueno, pues esto ocurrió en varias partes del país y aquí en Ciudad Juárez pues no fue la excepción. Ahí estamos viendo precisamente a los militares transitar o caminar por las calles de Ciudad Juárez, como lo estamos viendo, con la finalidad, se nos informó, de que la comunidad juarense conozca y tenga la confianza de poder acercarse a los cuerpos militares. Bueno, pues se realizó precisamente este día el primer desfile militar en esta frontera, así lo dio a conocer el general brigadier Álvaro Javier Juárez Vázquez de la quinta zona militar. La exhibición que usted está viendo ahí fue denominada La Gran Fuerza de México, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Inició este día precisamente pues a temprana hora, a las 9 de la mañana, con el desfile que tuvo lugar o que transitó por la avenida 16 de septiembre, aquí en Ciudad Juárez, pues una de las avenidas más importantes, hasta llegar a la Plaza Benito Juárez. El recorrido que ustedes están viendo ahí se delimitó en una distancia de 2.200 metros, 1.600 en la avenida 16 de septiembre y 600 más en la calle Ramón Corona. En la demostración de las Fuerzas Armadas participaron 10 contingentes integrados por un estandarte de guerra, 2 jefes, 20 oficiales, 221 elementos de tropa, 45 del Servicio Militar Nacional, 24 rurales, 12 perros, 31 vehículos y 2 piezas de artillería. También participaron alrededor de 1,000 estudiantes de nivel secundaria y 1,000 más de bachillerato. Sobre este importante evento, ahí estamos viendo a los canes, a los perros de la Policía Militar, ahí con su vestido verde, PM, las siglas Policía Militar, y bueno, pues a todos los elementos del ejército, del glorioso ejército mexicano, pues una de las instituciones de seguridad pues más reconocidas y más apreciadas por todos los mexicanos. Hoy viviendo, por cierto, una situación
pues algo difícil, porque pues ahora donde quiera que van a combatir la delincuencia, el crimen, actividades de este tipo, pues desafortunadamente se han visto golpeados, se han visto agredidos, y pues esto la verdad da coraje, porque bueno, son de las instituciones más reconocidas, como lo dije, apreciadas, respetadas, y de un rato acá, bueno, pues se han visto lamentablemente muchas veces rebajados por la violencia que también ellos ya están viviendo. Pues esto hoy ocurrió hoy por la mañana, licenciado Leodoro Juárez. Esos son los temas. Sí. Los impuestos millonarios que se les perdonan a políticos, a empresarios, a deportistas, a clubes de fútbol. Caray, lo que es ver para creer. Bueno, pues esos son los temas, y además el glorioso ejército mexicano. El México de las paradojas, México de las contradicciones, pues viendo ahí desfilar a los militares, ya los hemos visto en los desfiles, sí. Por cierto, marchan muy bien. Digo, ¿para qué? Es como un mensaje, pero ¿para quién? Traerlos a desfilar ahí, mostrar una fuerza, la fuerza de México, es un mensaje, tiene que serlo, pero ¿para quién? No creo que sea para Donald Trump, ¿verdad? Que lo vayamos a asustar con esto. La gran fuerza de México, así se llama el desfile. Sí, es un mensaje, ¿para quién? ¿Para los delincuentes? Pues ojalá que así sea, ¿no? Pues ojalá, o dicen, es que queremos un acercamiento, que la gente los vea con confianza. Siempre los hemos visto con confianza. Tanta confianza le tiene el pueblo mexicano que a veces los agarra garrotazos y ellos absolutamente tranquilos. No sé, vivimos en un México de incongruencias y con esta administración más. Mire usted, veo que en días pasados les hicieron un reconocimiento a 2 sobrevivientes de la toma del cuartel de Madera, donde mataron a algunos militares. Ahí mataron unos cuantos, pero los mataron, fueron y tomaron el cuartel de Madera. Después, bueno, vino la reacción de los militares en contra de ellos y del gobierno. Luego veíamos cómo tomaban como héroes aquellos de la Liga 23 de septiembre, no son del ejército, que mataron, secuestraron o procuraban secuestrar a un empresario de allá de Nuevo León, llamándoles valientes. Y luego vemos que también hay conmemoración de lo que es el 2 de octubre, donde militares masacraron a un montón de jóvenes, miles yo creo, nunca nos han dicho cuántos, y ahí el ejército pues fue un instrumento que se utilizó para esa terrible y sangrienta represión. Pero luego ahora con Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que era de los que andarían ahí en México 68, en la Plaza del 2 de octubre, ahora los tiene como héroes. Por eso hablo del México de las incongruencias, de las paradojas, de cómo los militares en cierta posición son los que violentan derechos humanos y son los sanguinarios, y en otra son los héroes, según quien esté en el gobierno. Lo que sí de plano este desfile no entendí exactamente para quién es el mensaje, qué tratan de decir con esto, porque por otro lado vemos en el presidente de la República en un momento dado, o en la Cuarta Transformación, que como que tratan de desaparecer el ejército, como tratan de desaparecer a la Policía Federal y todo concentrarlo en la Guardia Nacional. Pues de hecho, estarán viendo que la Guardia Nacional ya terminó sus funciones. Ayer la Policía Federal ya terminó de ser... Y los pasan a la Guardia Nacional. Pasan a la Guardia Nacional. Que nada más les cambian los uniformes. Entonces, México en incongruencias, hoy se dice una cosa, hoy se eleva a unos como héroes, mañana son villanos. El ejército en ciertos tiempos de la historia, como el México 68, era el villano, hoy es héroe. En fin, en un momento dado, los de la Liga 23 de septiembre, valientes, que fueron a tomar un cuartel, pues son héroes. O sea, esas incongruencias son las que definitivamente no se entienden. Pero mientras el ejército desfilaba aquí demostrando su poder,
Allá en Bocoina, en San Juanito, pues llegaron unos grupo armado, se llevó a 4 personas, luego ya aparecieron muertas las 4 y así nos está sucediendo en todas las partes del territorio del Estado, de la República, excepcionalmente ciertas regiones no, pero es lo que estamos viviendo. Un desfile de estos a nosotros no nos ayuda en gran cosa, ya los vimos desfilar en las fiestas conmemorativas. Me gustaría mejor que fueran a enfrentar a aquellos que están violentando tanto al pueblo mexicano y que han convertido en ciertas regiones del país, del Estado, ya en ingobernables. Cuando menos hay una anarquía ahí que a nadie conviene. Entonces, definitivamente, según lo que estoy escuchando, es una táctica equivocada del gobierno federal de traer al ejército pues, a las ciudades consideradas como Juárez, por ejemplo, consideradas peligrosas, no mostrar su presencia, pues no sé si decir militar o su presencia para tratar de inhibir al delito, el delincuente, para que vean que ahora sí ya está el ejército o la Guardia Nacional en esta frontera, porque mucho se ha esperado resultados de esta Guardia Nacional y hasta hoy pues no los hemos visto. ¿No será que entonces pudiera ser este mensaje, ya estamos aquí, vamos a hacer ahora sí lo que tanto se ha prometido? Porque el propio gobernador, el propio representante de programas federales del gobierno de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa, por mucho tiempo han estado comentando que bueno, pues es que ya los necesitamos. El propio presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, también lo ha dicho, ya los necesitamos. ¿Para cuándo van a llegar? Bueno, ya están aquí, ¿no será ese mensaje? Pues ya tienen casi un año que llegan y que ya están, que ya los enviaron, que siempre no, que siempre sí. La verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que no los necesitamos desfilando. Los necesitamos ya actuando, respetando los derechos humanos hasta donde se pueda, por supuesto. Pero mire, los gobiernos izquierdistas son muy dados a hacer alarde de su fuerza, a hacer este tipo de desfiles. Uno, para decirle a las potencias extranjeras, con nosotros no te metas, y otros para decirle al pueblo, con el gobierno no te metas, porque ya somos gobierno, ya tenemos las riendas del poder. Ahora sí el ejército, mira, ya lo tenemos. Y viene la Guardia Nacional y la vamos a poner estratégicamente en regiones del país para combatir la delincuencia. Si fuera para combatir la delincuencia, ya lo estarían haciendo. No, me parece que traen otro propósito. El mensaje es para el mismo pueblo. Mira, somos gobierno, esta es nuestra fuerza. Bueno, déjeme transmitirle esta entrevista que hicimos hoy precisamente a propósito de este desfile para conocer cuál era el motivo precisamente de este desfile, de exhibir a los elementos de la Guardia o del Ejército Mexicano. Y esta entrevista la hicimos con el representante de programas federales en el estado de Chihuahua, con Juan Carlos Loera de la Rosa, y bueno, pues esto es lo que nos dice. Bueno, me parece muy importante que la Secretaría de Defensa Nacional tenga y la Guardia Nacional también tenga este tipo de acercamiento con la ciudadanía. Ver la disciplina, la lealtad, el buen entrenamiento que tienen los militares, así como la proximidad con la gente, pues va generando mucha mayor confianza, ¿sí? Vivimos unos tiempos muy distintos en que el ejército ha salido a proteger a la ciudadanía siempre con el respeto a los derechos humanos. En el plan especial Juárez, la Guardia Nacional está jugando un papel muy importante, ¿sí? Ya se ha acordado en la Mesa Estatal de Construcción de la Paz que haya una mayor presencia de la Guardia Nacional en la ciudad. Y eso, sin duda, en coordinación con las demás corporaciones policíacas, pues vamos a contener el problema de inseguridad que existe. Pero lo más importante es que también dentro de esa mesa de construcción de la paz, pues el trabajo que se está haciendo desde abajo para atender las causas, atender a los jóvenes, atender el problema de las adicciones,
pues es lo que sin duda va a resolver o a mitigar de raíz este problema. Bueno, pues ahí está, esa es la respuesta del señor Juan Carlos Loera de la Rosa. Él dice, bueno, pues es un programa o un evento o un acercamiento con la sociedad juarense para que conozcan y vean que ya estamos aquí, vamos a combatir la delincuencia, vamos a combatir las adicciones, vamos a estar en coordinación con las demás fuerzas del orden, las demás fuerzas policíacas, y bueno, pues ahí está, eso es lo que dice que para eso sirve este primer desfile. Escuchar a Juan Carlos Loera hablar así, con esa pasión, con esa entrega, con ese patriotismo por el ejército. Me gustaría a ellos, a los izquierdistas, haberlos escuchado hablar así antes. No, ahora ya como que cambiaron su chip, cambiaron su cassette, ahora el ejército es un héroe para ellos, es la institución más noble que pueda existir, la más patriótica, la que se le tiene más confianza. Bueno, dice que apenas ahora se le está tomando confianza. No, al ejército se le ha tenido siempre confianza. Claro. Esa es la realidad. Pero no era el lenguaje que ellos utilizaban. No eran esos conceptos los que esgrimían cuando andaban buscando llegar al poder. Y ahora de repente que ya están ahí, ahora sí, este ejército que antes era el ejército abusón, el ejército villano que en aquel tiempo mató a tanto joven que luchaban por un ideal, ahora es el ejército que está presentando Juan Carlos Loera, y así lo presenta lo de la Cuarta Transformación. Les diría un joven, no marchen. Pues por favor, marcharon, pues sean más congruentes. Ya los vimos marchando por las calles de Ciudad Juárez. Pero bueno, ¿no tiene algo positivo, licenciado? Porque bueno, ver a nuestros elementos del glorioso ejército mexicano aquí en esta frontera dispuestos a hacer estas labores de patrullaje o de recorridos por las calles de Ciudad Juárez, que desafortunadamente pues están atrapadas por el crimen, por la delincuencia. ¿No es bueno verlos en las calles haciendo estas labores de prevención? Está bien, pero el desfile no es prevención ahí por donde van marchando. Queremos verlos en las regiones que están siendo ingobernadas, ahorita ingobernables. Queremos verlos acá en la sierra, porque ahí tienen que trabajar mucho, evitando la siembra de estupefacientes o la cosecha de los marihuana, amapola, además. Que ya le quiten el control a la delincuencia organizada, que vayan en auxilio de los ayuntamientos, de esos municipios pequeños que ya definitivamente están a merced de esos grupos. Ahí es donde realmente los necesitamos y es donde pueden ganar bastante más confianza del pueblo. Si ya los tenemos en la calle, que vayan a hacer aquello para lo que los enviaron. Los desfiles déjenlos para los festejos patrios. De veras, ahorita necesitamos verlos allá en acción, trabajando fuerte, pero no verlos de esa manera lastimosa, que los agarran a garrotazos, a pedrada, y ellos pues no, tenemos la orden de no intervenir. Que los desarman y les exigen que les entreguen las armas que a su vez ellos decomisaron a grupos armados, efectivamente. Y no porque el ejército ese sea su carácter, lo que pasa es que tienen jefes que les ordenan que así sea. Y serán los mismos jefes que van y le dicen a nuestro presidente que hay gobernabilidad en todo México, que ya estamos ganando en la paz definitivamente. Un presidente encapsulado que anda en todo el país, es el único que ha recorrido los 2.458 municipios. Creo que ese es el número de municipios que tenemos, y algunos de ellos varias veces, pero parece que la percepción de la realidad no le ha llegado. Él tiene otra percepción y por eso da esos consejos. Quizá piense que con desfiles vamos a resolver el problema, con acusarlos con su abuelita, con su madrecita, que con eso los feroces delincuentes van a ser tocados sus corazones, van a deponer las armas, van a dejar de matar de la manera cruel como lo están haciendo. No creo que la percepción que le llevan a nuestro presidente es muy distinta a lo que, o la realidad que le presentan es muy distinta a la verdad histórica, como ahora dicen, a la realidad que estamos viviendo y padeciendo todos los mexicanos, y quizá por eso le dicen, mire, vamos haciendo un desfile ya, un desfile de la victoria.
Bueno, pues a lo mejor le hacen llegar también mal la información, los datos al presidente de México. Yo creo que sí, yo creo que no tiene los datos correctos. Porque él no puede andar en todo, ¿eh? Yo imagino que él tiene gente a la que le delega esa responsabilidad. Ha de tener un grupo de asesores o de informantes que le hacen tarjetas diariamente cuando acude a las mañaneras y le dicen, no, en esta fecha, en este día, a esta hora, la realidad de México es esta, y tal vez por eso ofrece esos datos, ¿no? Es muy posible que así sea, pecando de ingenuo, ¿verdad? Y es que los presidentes se encapsulan y luego van y visitan los lugares, pero siempre les presentan la cara alumbrada de la luna, la parte bonita. Es muy difícil que él pueda percibir la realidad si la gente de su confianza no se lo dice o él no la admite. Otro tema, dejamos este asunto y vamos a abordar el otro tema así rápidamente porque el tiempo se nos va muy rápido. Y es la condonación de impuestos a grandes y reconocidos políticos, gente de gobierno incluso y empresarios. Y hablo precisamente de cantidades millonarias que se dio a conocer, que le perdonan al jefe Diego Fernández de Ceballos, que es un militante panista distinguido, un personaje que por muchísimos años ha permanecido en el interés público y que se ha convertido incluso en un libro de consulta en temas muy importantes. Y luego Jacob Polensky, que por muchos años criticó a aquellos evasores fiscales, pues ahora resulta que también a ella se le perdonan 16 millones de pesos. La multimedallista... Hay días que no los gano, Hugo. 16 millones 16 millones para una mujer. Y dice que no se dio cuenta, que su contador no le dijo cómo estaban bien las cosas. Lo mismo dice Ana Gabriela Guevara, una multimedallista que fue muy buena en competencias internacionales. Como funcionario público, pues no ha sido tan buena, ha sido muy criticada. Y ahora con este tema de los impuestos, pues ha sido pues vapuleada en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Entonces hay mexicanos de primera, de segunda, hay algunos que sí se les puede perdonar los impuestos, condonarlos, y otros que hay que perseguirlos hasta... Los privilegiados. ¿Sí? Fíjese que la Constitución y las leyes prohíben el perdón de impuestos. No se pueden exentar de impuestos. Incluso el impuesto predial, como viene, debe de cobrarse. Se puede perdonar recargos, gastos accesorios que se dan para cobrar aquel impuesto, pero el impuesto en sí no es perdonable. Lo que pasa es que aquí yo creo que regresan impuestos de acuerdo a las leyes fiscales, o sea, como dijo quizá el presidente de la República, es legal pero es inmoral. De acuerdo, creo que ahí van a cambiar las leyes fiscales precisamente por esas cuestiones de que a los grandes, a los privilegiados se les regresa gran cantidad de impuestos, y a los otros que pagamos menos quizá, pero no se nos perdona de ninguna manera. Y eso están tomando como excusa y pretexto para luego implementar leyes en lo fiscal muy duras, para modificar leyes penales y equiparar a la delincuencia organizada, el fraude en cuanto a la manifestación de los impuestos o el fraude fiscal. Y ahí se va recorriendo esta posibilidad hasta el último contribuyente. O sea, toman ciertas cosas que se hicieron mal, aunque legalmente, pero que se hicieron mal y vinieron a beneficiar a algunos privilegiados, y luego cambian las leyes fiscales, cambian las leyes penales, que vienen a afectar más a otras personas que nunca participaron de ese tipo de privilegios. Y le da pie todo esto para que las próximas leyes fiscales y penales lo que van a lograr es un terrorismo fiscal. Es lo que nos espera para el 2020, desafortunadamente. Y pues ya vemos que cuando estaban del otro lado del escritorio, como Jacob Polensky, Ana Gabriela Guevara, no, pues se beneficiaban de todo eso que era para los fifís, que era para los conservadores, que era para los neoliberales, pero ahora que están de este lado de un gobierno tan social, entonces ya dice el señor presidente, bueno,
es que aquí se equivocó, entiendo que se equivocó el contador por 16 millones de pesos. ¿Cómo se va a equivocar? Bueno, es como cuando dijo César Duarte que firmó por 60 millones de pesos. Que no se dio cuenta de lo que firmó. A lo macho no me di cuenta de lo que firmé. 60 millones de pesos para un banco, ¿verdad? Para apoyar a un banco. Y dijo que su capital era 100 millones. Y así, con la mano a la cintura, firmó por 60, sin darse cuenta, el 60% de su patrimonio para apoyar a otros que estaban como, que aportaban ahí para el banco, socios, para que no fueran a quebrar. Y a lo macho, y entre los documentos oficiales, le llevaron un documento en su ámbito privado, que era un negocio del privado, se lo llevaron junto con los documentos públicos. Bueno. Así mismo está diciendo don Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el contador se equivocó. No se dio cuenta. Sí, como está justificando a Bartlett también. No, pues es que él ya fue redimido al venirse a la Cuarta Transformación. Bueno, pues ojalá que esto realmente cambie, porque México ya está cansado, ya está harto. Pero lo que sí le digo es que bajo este pretexto, justificado que el enojo, venga un terrorismo fiscal, y el año que entra lo vamos a tener aquí presente, con la ley, por ejemplo, de no limitación de dominio, ¿cómo se llama? De extinción de dominio. Oiga, que puede el Estado disponer de los bienes antes de dictar una sentencia donde condene a aquella persona que se le está acusando, incluso bienes que ni siquiera le pertenezcan al sujeto activo. Pues ojalá que eso no ocurra, porque sería verdaderamente un retroceso gravísimo. Ojalá y que los legisladores se pongan... que no debemos de permitir los mexicanos. Votamos por un cambio positivo, no por un cambio negativo, y todo esto que estamos viendo, la verdad, es algo preocupante. Vienen duros. Sí. Está bien, y yo creo que todos debemos de pagar impuestos, pero vienen, se van hasta el otro extremo, y una persona, el presidente de la República, yo no sé cuál fue su última declaración de impuestos que tuvo en estos 18 años que anduvo en campaña. Licenciado, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana. Con el favor de Dios. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.